no heartbeat. I had to do it on a heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 172. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 30 de septiembre de 2023. Saludos de muy grande afecto a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua castellana, la lengua española más universal. Y bien, hoy es un día, ¿cómo decir?, inusual por inesperado. Un día de programa que necesita una explicación, una aclaración necesaria, y a eso vamos. Hoy será el último programa de Crisol de Cultura que emitimos, cuando menos el último que cierra el ciclo iniciado hace ya unos años, concretamente en la fecha del 6 de mayo de 2017, cuando nos dirigimos a todos ustedes, a todos vosotros, con el programa número 1, con Venancio Salcines Cristal, prestigioso economista de reconocimiento internacional y querido amigo, por cierto, con el que comí todavía hace apenas una semana y con quien había convenido su vuelta al plató de Crisol de Cultura próximamente. En aquella primera ocasión, en aquel primer programa, me acompañaba asimismo Emilio Saldaña, que iba a ser mi partener durante toda esta larga experiencia de 172 programas. Por eso está hoy aquí conmigo, como siempre, pero además hoy de manera singular, porque dadas las circunstancias sobrevenidas, decidí prescindir de invitado y presentarme junto con él y solo con él en plató, que es lo que cumple. Estoy seguro que lo comprenderéis del todo. Las razones, los motivos, en todo caso, lo que sustancia la explicación de por qué se retira de la programación de Televisión Ferrol este programa, no obedece sino a circunstancias precipitadas por ajustes de programación, ajustes horarios que no permiten su acomodo, también por derivación consecuente, consideraciones de prioridades en la cuenta de presupuesto. En definitiva, en modo alguno se debe al baremo de alta calidad del programa en su conjunto. Eso se me dice además expresamente, y tanto así que por igual se me indica que de cambiar las circunstancias que condicionan todo esto, me invitarían de nuevo a iniciar un nuevo ciclo de Crisol de Cultura. Y algo más puedo agregar, que dentro de la desazón por este contratiempo imprevisto, en cierto modo me gratifica, sin embargo, y acaso también a alguno de ustedes, a alguno de vosotros, y es que, atención, a partir del próximo día 7 de octubre, sábado, con la repetición habitual del domingo, se ofrecerán cada semana, regularmente, en redifusión, algunos de los programas anteriores, en realidad todos, pero gradualmente, siguiendo el criterio de selección que yo mismo pueda establecer, naturalmente incluyendo todos los anteriores
escenificados en el plató anterior, por demás mayoritario. De tal manera que la perspectiva potencial de reproducción de programas de Crisol de Cultura en redifusión alcanzará realmente muchos meses desde ahora mismo. Enseguida saludaré a Emilio, pero voy a anunciar que nos ocuparemos en conversación hoy, naturalmente, con todo supeditado a esta circunstancia que vengo de comentar. Y en este sentido me parece de hacer mención de los proyectos de producción, que es una de mis responsabilidades directas, que ya estaban en marcha, incluyendo algunos de los programas que ya tenía considerados para lo inmediato. E iremos ilustrando con alguna fotografía o imágenes a lo largo del programa, ya por uno u otro motivo. Y porque el espíritu de la despedida parece propicio para un beso, de salutación, de amistad, de cariño, de gratitud también, cómo no, para todos y cada uno de ustedes, para todos y cada uno de vosotros, queridos amigos, queridas amigas, será tal que en la recomendación de lectura de nuestro espacio intermedio habitual vamos a hablar de un libro titulado precisamente El beso. Y así iremos transitando hasta el final, hasta el cierre del programa. Buenas noches, Emilio. Diles algo a nuestros espectadores o resérvate para la evolución de la conversación, en fin, en tu liberalidad, para lo que, en fin, para lo que puede ir surgiendo o como te parezca. Bueno, en este programa final, pues seguiremos un poquito las aventuras del programa en estos 6 años y ahí iré, bueno, interviniendo y matizando cosas y recordando, supongo, porque así, antes de nada, pues no sé qué decir. Sí, sí, bueno, y por otra parte, como dije, aunque pueda parecer aparentemente contradictorio, pero no, todo lo contrario, es afirmativo, por eso digo la programación que estaba prevista, que sí, es importante reconocerla, incluso para comentarla lo que entre pudo haber nosotros. Sido, exactamente, exactamente. Lo que potencialmente puede incluso ser, ya se verá, en fin. En todo caso, lo que ya estaba previsto, que ya más o menos recorría el último trimestre del año ya, sí, prácticamente, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por uno de los acontecimientos más recientes que recogió la oportunidad de unas fotografías. Atención, realización, por favor, vamos con Javier Gutiérrez. En efecto, esta fotografía mía que veis en pantalla con el magnífico y premiado actor Javier Gutiérrez es de hace muy pocos días y fue tomada en un restaurante de ultramar en esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos. Todo apuntaba a que esta vez, por cierto, sí podría acudir al fin a este plató de Crisol de Cultura, que hay que ver, pero ya estaba yo en la advertencia de lo que vengo comentando y nada le dije, claro. Hablamos de otras cosas, incluyendo alguna alusión a mi hija Irene y al propio programa, a este propio programa, y Marta nos hizo estas magníficas fotos. Bueno, esta magnífica foto y alguna otra. Por cierto, Marta, mira por dónde. Vaya un muy expreso beso para ti, que además le cuadra el espíritu de este último programa de Crisol de Cultura, y gracias por las flores. Vamos pues a dar cuenta de lo que ya teníamos proyectado en producción para lo inmediato y a corto plazo, a muy corto plazo. Y ya te voy contando. Tenía yo, de una manera directa porque soy el que
se ocupa de una manera responsable, no meramente jerárquica, sino soy yo quien, el productor. Es decir, ¿verdad? Señor productor. El señor productor, exactamente. Entonces, tenía yo dos potenciales incorporaciones previstas, que ya lo siento, acaso tres, dos mujeres y un hombre, algunas de las cuales conoce Emilio y otras todavía no. Para las mujeres, una de ellas, tenía yo previsión ya prácticamente inmediata, a punto de cerrar, de un programa de ambiente gastronómico con las evocaciones literarias que habrían de cumplirse con Julio Camba, Álvaro Cunqueiro, Juan Perucho, Néstor Luján, Jorge Víctor Sueiro, Chonina y, como no, hacia el 19 y principios del 20, Puga Picadillo, Doña Emilia Pardo Bazán y por ahí todo seguido hasta llegar a François Rabelais. Pasando por Sabagan, claro. Exactamente. Y por ahí con su Gargantúa y Pantagruel, naturalmente. Ya os dais cuenta que no estoy hablando de un programa, sino de una sucesión de programas previstos con una periodicidad entre un mes y dos que haríamos con esta chica a la que todavía no le aclaré la circunstancia, pero en fin, ya llegará, ¿no? Ya en breve se lo diré, ¿no? Y todo esto sería servido en plató teniendo pensado con alguna receta comentada para cada programa que procuraría, ya dije, cada mes, mes y medio. La otra mujer, esta sí tiene cuenta y conocimiento Emilio, podría aportarnos algo muy valioso, estarás de acuerdo, su voz timbrada y magnífica para ofrecernos canciones de corte clásico, por demás de variada condición y estilo. Sí. Y tú sabes a quién me estoy refiriendo. Sobre todo música sudamericana, que es lo que yo le he oído cantar. En efecto, justamente. Esto es lo que tenía todavía a día de hoy por perfilar con ella y acordar enteramente, pero estoy seguro de que algo bueno saldría de todo esto, pero seguro. En cuanto al hombre, mucho lo siento, un brillante oficial jefe de la Marina Española, todavía en ejercicio profesional, con una personalidad cultural humanística sobresaliente, con gusto y cierta erudición por la historia clásica, en particular la antigua Roma, y que prácticamente ya habíamos convenido del todo su disposición para acudir a plató. En cuanto a programas en previsión más inmediata, esto ya lo comenté contigo en repetidas ocasiones, sería muy inmediato el centenario del golpe del general Primo de Rivera, don Miguel, como yo te digo a ti antes pronunciamiento que golpe, digo en lo que se entiende por golpe, en el sentido, golpe, ¿verdad? Porque, es decir, un golpe telefónico, hay que ver, no es tanto golpe, ¿no? Por demás, y esto lo digo sin ánimo de meternos en... De polémica. De polémica, pero cabe decirlo así, y quienes tengan un mesurado conocimiento y una referencia de equilibrio y de ecuanimidad histórica, se sabe, el pronunciamiento, el golpe de Primo de Rivera de hace 100 años fue recibido con alivio por la gran mayoría de la sociedad española, entre otras cosas por la guerra en África y por tantas cosas, ¿no? Sí. Bueno, y lo que supuso desde un punto de vista de evolución industrial y de, en fin, y que por cierto, con la colaboración estrecha del Partido Socialista y de la UGT de entonces, que alrededor de la UGT, con Largo Caballero, hay que ver. Sí, con lo que fue después. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, entonces, sí, hay que decir que con Primo de Rivera se puso en marcha, ya porque hubiese algún proyecto anterior previo, pero o de nuevo cuño, pero se puso en marcha pues la Renfe, la Telefónica, los paradores de turismo, es decir, en fin. También teníamos previsto, lo comentamos hace un rato, con algo de retraso, el cincuentenario de la muerte de Rapán. Sí, con un año de retraso. Sí, con un año de retraso, porque hubo una serie de circunstancias que coincidieron mal, ¿no? Pero, en fin, grandísimo poeta,
con escaso parangón en la poética del siglo XX en el universo mundo, sin perjuicio del toque que le quieras dar, estarás de acuerdo en que esto es así, en lo fundamental. Sí, sí. Il miglior Fabro. Exactamente, exactamente. Y eso sí, acosado y acusado por sus pero no ideas por poeta, heterodoxas, Claro. claro, y bien contrarias al discurso redentor y justiciero de quienes solo ven reconocimiento, laudo y largo homenaje merecido a las ideas de progreso y, cómo no, a la causa del proletariado, sin que se sepa bien ni mal, así me lo parece a mí, que sea progreso y que sea a día de hoy proletariado. En fin, cincuentenario, decía, de la muerte de Erra Pound, que ya estaba a punto de caramelo, se puede decir así, ¿no? Sí. Y otros proyectos ya previstos para lo inmediato era un abierto debate en canal sobre la inteligencia artificial y sus derivaciones éticas y morales. Diga usted algo. Sí, eso es una cosa que hay que hablar. Y es verdad que la inteligencia artificial también habla y escribe. Y claro, es un interlocutor inesperado porque, en fin, una cosa es ir a buscar información a la red donde tú tienes pues, tus posibilidades, tus habilidades, tus técnicas o tu suerte, y otra cosa es que te lo den todo hecho según pues, un algoritmo o un conjunto de algoritmos que eligen por ti. De ahí las consideraciones Claro. éticas y morales, ¿no? Sí, ¿no? Y las consecuencias, por ejemplo, en la investigación universitaria. En letras, yo no sé cómo los profesores van a encargar ahora trabajos a los alumnos, porque a la inteligencia artificial tú le puedes pedir incluso referencias bibliográficas. Puedes decirle, quiero un trabajo de 2000 palabras sobre el exilio de Unamuno y con referencias bibliográficas, y te lo hace. Hay que volver Y a la entonces, tarima Hay que y al volver examen oral. exactamente a lo presencial. Y al examen oral. Y asegurándose que no haya un pinganillo escondido debajo de los pelos ahí de que tapa la oreja. Exactamente, exactamente. Exactamente. Las tecnologías. Eso del pinganillo hay que dejarlo para el Congreso de los Diputados en España, digo. También, como no, íbamos a dedicar un programa próximo a propósito de algo interesantísimo, a propósito de los vaivenes, o no tanto, climáticos, sobre todo fundados en base a diferenciar de lo que sea cambio climático, una obviedad de los siglos, y lo que se pretenda ser emergencia climática, con todos sus pretextos en correlación consecuente. O sea, el asomo cada vez más evidente de un timo a costa de usted, de mí, incluso de Emilio, y de tutti quanti. Bueno, yo distinguiría el hecho del cambio climático, sea emergencia o no, de el hecho de poder influir en él mediante medidas políticas o político-económicas, que son dos cosas distintas. Yo puedo entender que hay un cambio climático, puedo incluso aceptar que es una emergencia, pero a lo mejor resulta que las medidas que estamos tomando no funcionan. Y eso es una cosa que hay que discutir. De hecho, hace un momento, comentábamos tú y yo, a modo de corolario de conclusión, decía yo que en realidad todo esto, entendido en un sentido más generosamente amplio, lo que lleva es un discurso contra la libertad. Al final, es un discurso contra la libertad. Es decir, una serie de... Bueno, en nombre de las emergencias siempre se toman medidas contra la libertad. Es decir, los estados de excepción siempre tienen como excusa la necesidad. Sí, la clave es excusa. Claro. La clave es la excusa, claro, justamente. Bueno, a veces es una excusa razonable y otras veces es una excusa mendaz. Sí, yo creo que yo me apuntaría, naturalmente, no tengo que aclararlo, a lo de lo mendaz en este caso, ¿no? Bueno, asimismo, yo tenía previsto dedicar un programa que habría de resultar, por otra parte, muy interesante, interesantísimo, y que a Emilio le iba a encantar, estoy seguro, sobre las consideraciones en conclusión de Roger Penrose, el físico y matemático inglés, Premio Nobel de Física, a propósito de la conformación del universo. Algo que en cierto modo sería erudita extensión de aquel programa que no hace tanto dedicamos al jesuita padre Carreira, Manuel Carreira, Sí, el astrónomo. sí, teólogo, físico y astrónomo,
por cierto, natural muy próximo a esta ciudad de Ferrol, de la localidad de Villarrube, un sitio hermosísimo que, en fin, desde el punto de vista natural, que es muy de recomendar a todos, os encontréis donde os encontréis. Es algo, en fin, muy de visitar en todos los sentidos. Bueno, pues había fallecido hacía poco el padre Carreira, y dedicamos aquel programa, y con Roger Penrose, a propósito, repito, de sus teorías y sobre todo su conclusión, su pedagogía, que es magnífica, que no siempre ocurre con los científicos. Bueno, en la tradición anglosajona es bastante común, ¿eh? Sí, eso sí. Por ejemplo, sí, Feynman y 6 piezas fáciles, Hawking y la historia del tiempo. Es bastante más común que en la tradición europea que grandes científicos y de avanzada, digamos, de vanguardia, sean al mismo tiempo grandes profesores y al mismo tiempo grandes divulgadores. Cierto, eso confirmaría, lo digo por la vía del humor, atención, por la vía del humor, pero bueno, hay un trasfondo de verdad. Eso confirmaría la tesis de la conclusión personal de Salvador de Madariaga cuando hablaba del pueblo inglés como el más inteligente de la tierra, decía, repito lo del humor, porque explicaba Madariaga que había tenido, por otra parte, una larga trayectoria biográfica, sí, y que había llegado a escribir poesía en inglés, que ya, en fin, tiene su aquel, ¿no? Lo conocía bien, ¿no? Naturalmente. Y dice, pues sí, el más inteligente de la tierra porque puede pensar en 2 cosas al tiempo. Pero después matizó y dijo, seguimos por la vía del humor, pero dijo, yo lo digo pro domo sua que me conviene, dijo, salvo en el caso de los gallegos, que pueden pensar en 3 y a veces en 4. Así que... Y cosas incluso contrarias entre sí. Exactamente, exactamente. Para desconcierto del interlocutor. Eso es lo que en filosofía se llama dialéctica. Exactamente, justo. Ay, qué bien que nos estamos poniendo estupendos. Qué bien, sí. Qué bien. Bueno, muy bien, pues Pío Baroja y sus consideraciones sobre Cataluña, Pío Baroja siempre una personalidad tremenda, ¿verdad? Y sus consideraciones, digo, sobre Cataluña, sería por igual uno de los asuntos de gran curiosidad para traer a conversación, nada se diga ahora, con España en Almoneda y la amnistía para los delincuentes políticos catalanes en saldo de ley. Por demás, iba a ser ya inminente, y esto ya lo siento mucho, hablar del arquitecto Palacios. ¿Recordarás? Sí, sí. Estaba previsto, pero para allá, una muy relevante personalidad en su disciplina, del que se va a cumplir el centenario de su nacimiento y que ha de tener con seguridad resonancia nacional, sobre todo en Madrid muy especialmente, pero también en Vigo. Pero es que además el arquitecto Palacios es bisabuelo de un buen amigo, contertulio habitual de este programa de Crisol de Cultura, Miguel Álvarez Soaje, al que ya informé, claro, de la circunstancia que nos impedirá hacer ese programa, y al que, por cierto, desde aquí le mando un sentido abrazo. Bueno, y cómo no, permitidme, que mi propia hija, Irene, pensaba acudir pronto para cumplir el programa que habíamos acordado dedicar al gran actor cómico español de mejor recuerdo, Tony Leblanc. Pero lo que más siento, mucho lo siento, es no poder realizar el programa que ya había convenido y perfilado con ella, por cierto, del que Emilio acaba de tener todavía noticia, pero bueno, algo te había comentado, ¿no? Sí, pero muy vagamente. Exactamente, algo te había comentado. Un programa dedicado, decía, a Salvador Dalí, de particular complacencia para mi hija Irene y para mí mismo, y creo que también puedo incluir a Emilio con parecido interés. ¿Estás de acuerdo? Sí, a mí Dalí es un pintor que me parece muy interesante. Incluso su última etapa, que la crítica siempre considera como, en fin, desmerecida frente a la etapa surrealista del principio,
Yo creo que incluso el último Dalí es interesante. Yo estoy rigurosamente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo. Y de vez en cuando, a veces no digo nada y otras, pues eso, hago mención como lo que tú dices, Sí. ¿no? Depende un poco del interlocutor, claro, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo y además agradezco el comentario porque es muy pertinente, ¿no? Bien, pues con esto de que no podremos hacer ese programa con la presencia de mi hija Irene a propósito de Salvador Dalí, pues me dije yo, pues vamos a hacer algo para esto. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Allá por la fecha, una fecha del año 2018, concretamente el 15 de agosto de 2018, había por entonces un rum rum en la sociedad a propósito de crítica respecto a Salvador Dalí. Bueno, bastante, en fin, crítica de esta, digamos, poco solvente, ¿no? Es decir, no. Bueno, sí, aupada a la moda de las cancelaciones, pues hay que buscar, en fin, motivos para cancelar Exactamente. a todo el mundo. En La efecto, cuestión. en efecto. Y entonces el 15 de agosto del 2018, mi hija Irene precisamente escribió un artículo que tituló de una manera, en fin, perfectamente descriptiva, Dalí, genio y figura. Y ahora Emilio, que naturalmente por otra parte no tengo que decir, o en todo caso dígase, que conoce a mi hija Irene algo, incluso bastante, y que en todo caso yo creo que puedo decir que tienes alguna simpatía por ella, pues va a leer el artículo en cuestión y a poco que arranque el artículo, Realización nos va a pasar cuadros de Dalí, unos cuadros de Dalí a propósito, que algunos de ellos aparecen referidos precisamente hay referencias en el, texto. en el propio artículo. Bueno, pues esto vamos a hacer. Te paso, Emilio, entonces el artículo en cuestión, te paso mis gafas, que son tuyas también, y adelante. La columna se llama Mis confesiones y el artículo se titula Dalí, genio y figura. Menuda me ha caído. No me quiero hacer yo la especial con esto, pero es que está de moda lo que es un referente de mi infancia. Parece ser que cada persona que se mete ahora en Bellas Artes lo hace porque ha alucinado con La noche estrellada, larga vida a Van Gogh, por supuesto, o porque es trending topic analizar la relación que hay entre los elefantes patilargos de Dalí, con tu abuela, que murió a la misma hora, sumando 6, coincidiendo con el día del nacimiento de Alaska y restando 2 lunas a cuando tú te sacaste el bachillerato. Un lío, vaya. Y poco menos que ahora tengo yo que justificarme por el hecho de que cuando tenía 7 años, en mi casa, en vez de jugar al twister, se hablase de arte. Arte como un todo, literatura, pintura y lo que cayese. Así andaba yo como loca, declamando por el pasillo a Quevedo. Cada uno con sus filias, ¿vale? Pero volvamos al tema cuadros, que me está tocando más seriamente la moral. Por supuesto que Dalí es mi pintor favorito, pero no porque ahora se lleve eso de ser intensa, ni porque haya predilección por el surrealismo en este momento. ¿Os creéis en serio que esa corriente es solo peinarse el bigote hacia arriba? Menudos posturas que sois. El día en que lloréis con cada marco, el día en que cada línea perfile vuestras entrañas y cada color tinte los poros de vuestra piel, hablamos. Porque él es más que un reloj y un brindis al sol. Iconicidad mercantil para vuestra plasticidad barata, mero objeto deforme al que os al que os asís en una cultura remendada. Él es mucho más. Es el pez que devora al gran tigre, el rostro esférico de Galatea, guitarra hueca, el mar en abrazo custodiado por los ojos que nunca podremos ver de una muchacha en la ventana, esa última cena íntima y confesa, el retrato burlón del genio riéndose de todo y todos, el Cristo de un San Juan que como él entrega la cabeza. Nunca lo entenderéis si no vivís ese febril existir en el que habita la pena disfrazada de locura y la desesperación de amor se cubre con una pose desdeñosa, vana, altiva. Hasta entonces, hasta que pidáis perdón, algunos daremos gracias por habernos dejado un mundo mejor. Porque, como decía la Torroja hace tiempo, los genios no deben morir. Salve,
Sálvanos, Salvador. Bueno, muchas gracias, Emilio, también en nombre de Irene, porque a mí, por razones seguramente explicables, me emocionó escuchar. No me extrañó lo bien que lo lees, que eso ya lo sé yo, pero te lo agradezco muy de veras, y desde luego yo creo que es muy descriptivo de lo que nos venía ocupando, ¿no? En comentario previo, ¿no? Yo creo que nos quedó. Y el apoyo de las imágenes, por cierto, fue Claro. muy a propósito. Para entender las referencias al sueño de la abeja Sí, o fue al Cristo de San Juan, es muy conveniente que se vean los Sí, cuadros. fue muy a propósito. Bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, pues os cuento, recordad que al principio hablé del beso, como que el tal beso, el beso en sí mismo, iba a recorrer todo el programa. Y creo que hasta cité algo de que en el espacio intermedio, o no sé si lo hice, no recuerdo. Pero en todo caso, ahora vamos... Sí, lo hice, ahora lo recuerdo yo. Vamos a recomendar precisamente un libro que tiene su historia previa, que voy a citar ahora mismo, y ya le paso lo suyo a Emilio, que es quien lo va a glosar, porque además el libro es mío, pero es de él, pero es mío. Es decir, más o menos, ¿no? Sí. Vamos a ver. Este libro, y nos remite precisamente a los primerísimos programas, no llevábamos sino cubiertos dos primeros programas, allá por mayo del año 2017, en el primero de los programas, en el segundo y en el tercero, hicimos una especie de pedagogía explicativa, de comentario, alrededor del beso, de la historia del beso. Fue como consecuencia que, con esa resonancia, tuvo Emilio la feliz idea, y yo, muy complacido, de regalarme un libro, el que ahora vamos a recomendar, titulado El beso, que además, en fin, le puso una especie a modo, no de dedicatoria, pero sí pusiste ahí unas notas musicales, ¿no? Sí, porque en la dedicatoria citaba unas líneas de la canción El beso. Exactamente. Me pareció... Entonces fue muy simpático todo eso. El beso de España, ¿no? El beso, exactamente, el beso. Bueno, de hecho, entre las notas musicales, ya que lo cita así, dígase ahora, lo diré yo, entre esas notas musicales dibujadas muy simpáticas, pues puso, me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano. Claro, que es verdad. Un beso de amor no se lo doy a cualquiera. Exactamente. Así dice la canción. Así dice la canción, tal cual. Bueno, pues naturalmente yo conservo con mucho gusto. Te decía no hace mucho, que poco antes de entrar en plató, que yo este libro lo leí con gran complacencia, porque teníamos una idea... Es un libro muy ameno. Sí, porque justamente. Tiene, pues eso, muchas curiosidades históricas, muchas anécdotas y después información sobre cómo ha funcionado eso de besarse desde la prehistoria hasta hoy. Sí. Besos de cine, besos en la literatura, besos en la historia, besos militares, patrióticos, Sí. sale de todo. Sí, ahora ya vas a dar cuenta de eso. Sí, lo que pasa es que ya no me acuerdo casi durante 6 años. No, pero digo que vas a glosar un poco el libro, ¿no? Entonces, pero en la portada, mira por dónde, ya que dices el cine y todo esto, en la portada, pues, una pareja, o sea, un hombre y una mujer, se dan un beso, están a punto de darse un beso. Están a punto de darse un beso. Enseña la portada. Vayamos a, digamos que esta foto de cubierta es un detalle de Times Square, en el que el protagonista, hombre, es Desi Arnaz Jr., pionero de la televisión en Estados Unidos, y Lucille Ball es la actriz, modelo,
y exitosa presentadora de televisión, todo queda en casa. Sí, también. ¿Eh? Y protagonista de aquellas comedias frenéticas. Justo. Bueno, y que además Típicas se casaron, bueno, después se separaron y tal, pero tuvieron hijos unos 20 años, ¿eh? Es decir, no, bien. En todo caso, Eso, por cierto, en Hollywood es una eternidad. sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Ella se volvió a casar después, no recuerdo ahora mismo con mucha precisión, pero en todo caso, desde esta consideración de la curiosidad simpática, del libro que me regala Emilio, atención, el 16 de mayo de 2017, martes. Caramba, qué memoria. Sí, no, bueno, ese tipo de cosas yo soy un poco fetichista de fechas y eso, ¿no? Entonces, sí, me lo regala después de grabado el segundo programa. Sí, Le decía, habíamos hablado del beso en Roma, Claro, del beso fraterno, del cristianismo, del beso erótico, ¿no? Del beso francés, en fin. exactamente, exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, pues yo te paso el libro y tú ya sabes. Sí, puedo leer el poemita ese. Tú léelo. Ah, sí, hay un Porque poema hay de poema Jacques de Prévert, Prévert muy interesante, exactamente, muy muy bonito. interesante, porque es del beso entre los adolescentes. Sí, y de la envidia que produce Exactamente. en los burgueses. Exactamente, que diría- tal cual. que diría Bassens, Tal ¿no? cual. Los Bueno, y burgueses. yo creo que no solo burgueses, ¿eh? Burgueses como pero no solo burgueses. Yo creo que esto es la condición humana. Yo estaba pensando en una canción de Bassens, de Boisson como le Cochon. Exactamente, Sí, exactamente. esa cosa antiburguesa de la izquierda cantante francesa siempre me gustó mucho. Sí, sí. Bueno, pues esta es la A mí sobre la todo me portada. gustó cómo lo cantaban. A mí Bassens es que me encanta. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Entonces, esta es la portada, ¿no? El famoso a punto del beso. Esto fue polémico porque en el cine los códigos de conducta moral que se imponen en los 50 hacen complicadísimo besarse. ¿No? Se medía el tiempo que duraba un beso y no podía en pantalla. En fin, era muy complicado. De hecho, hay una anécdota sobre Hitchcock que quiso saltarse la prohibición y lo que hizo fue un beso muy largo pero interrumpido en una serie de planos, de manera que si sumabas todos los planos pasaba con creces el tiempo máximo permitido de unión de los labios de los actores en un beso en una película. Pero claro, Hitchcock era un genio. Y, en fin, ahora la cosa ya está, nos hace más bien sonreír, ¿no? De ternura pensar que hubo ese tipo de códigos de conducta en el cine y en la cultura. Entonces el libro es muy, muy interesante. A mí me gusta mucho el polaco este. Hay un momento en el que el autor dice, cuando un general francés llegó a Francia después de unas batallas ahí, no sé si sería contra Alemania o qué, dice, os traigo el beso de Francia. Entonces hay un polaco que dice, yo besaría bien a mi patria, lo que pasa es que no lo puedo hacer porque no sé dónde tiene la cabeza. Es una frase que yo creo que podríamos Buenísimo, decir hoy en buenísimo. España igual. Me gustaría Buenísimo. besar a mi patria, pero no sé dónde tiene la cabeza. Bueno, y por cierto, ahí también hay una frase de Conrad a propósito del beso. De Joseph Conrad, el Sí, novelista. sí, sí. Además yo creo que le va muy bien a la consideración de Conrad, esa cuestión de aventura, de vocación, Sí, y de tal, ética, ¿no? porque- y claro, y dice, el beso, como definición realmente, lo dice, el beso, lo que ha quedado de la lengua que se hablaba en el paraíso. Pues a lo mejor es cierto. Bueno, voy a leer entonces el poemita ese de Sí, Prévert, de Prévert, sí. si me dejas las gafas. Sí, claro, claro. Claro, Esto tiene que ver con los amantes de los bancos públicos, otra vez, Bassens, claro, ¿no? claro, claro. Son du banc public, y con que no hay amantes felices. Pero bueno, yo creo que sí, que los hay, a pesar de las canciones francesas y de los poetas franceses. Y este es un poema de, en fin, gente feliz. Los jóvenes que se aman se besan de pie. Contra las puertas de la noche, los paseantes le señalan con el dedo. Pero los jóvenes que se aman no están allí para nadie, y es solamente su sombra la que tiembla en la noche, excitando la rabia de los paseantes, su rabia, su desprecio, sus risas y sus envidias. Perfectamente claro. Hombre, Perfectamente claro. porque además no media una provocación. Los amantes se besan para ellos y por ellos, y Claro. el mundo les es ajeno. No es que les sea ajeno, es que no existe. Es que no existe, exactamente. No existe. Y en esa ausencia, es en lo que se genera, lo que es en el fondo, pues eso, la envidia, que toma la forma naturalmente del escándalo, o de la censura, o de la, en fin, crítica.
yo voy a hacer... Pero es, en el fondo, envidia. Sí, yo creo que sí. Voy a hacer, porque ahora ya me solté yo, voy a hacer un comentario que, así por provocar un poco a Marta. Cuando yo conozco a Marta, así de una manera circunstancial que paseamos, naturalmente yo ya no soy adolescente, no hace tanto, pero no soy. Pero la curiosidad simpática es de que yo soy un hombre educado y galante y todo esto, y entonces pues fuimos andando, tal, llega un momento, ya está a punto de llegar a su casa y me dijo, dame un beso. Me lo dijo ella, que es lo que suelen decirme, ¿no? Las mujeres, digo. Y me dijo, dame un beso. Y yo se lo di, y cuando se lo di, me dijo, ay, así no. Bueno, en fin, ya está contada la anécdota, inmortalizada, porque lo de así no es porque, claro, yo creo que ella me decía que le besase la mejilla. Entonces, esa fue la cosa, ¿no? Como no hay un vídeo de las circunstancias... Fue una cosa muy simpática, fue una cosa muy Los que simpática. oímos la anécdota no podemos juzgar. No, tampoco quiero que la juzguéis. Pero bueno, esos versos magníficos de Prévert me recordó, digamos, de una manera simbólica y distante toda aquella circunstancia. Pero es verdad, los enamorados, los que dice Prévert, no ven el mundo, no están escandalizando nada. Están gozándose. Por lo menos no están pretendiendo escandalizar. No, están gozándose. Están en otro plano. Claro, exactamente. Bueno, muy bien. Pues hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, pues yo creo que ahora, si te parece, porque a poco nos vamos a pasar Sí. al espacio de cierre, ¿no? Yo creo que podríamos hacer una evocación así general, por compartirla en todo caso con los espectadores, sobre todo con aquellos más asiduos, de esta experiencia que acoge todos estos programas desde hace años. Mostrar la satisfacción personal que nosotros tenemos. Sí. Y dar, en fin, testimonio de la gratitud a la audiencia, claro. Sí, naturalmente. Además, tenemos que significar, yo en experiencias personales directas, Emilio en alguna otra también seguramente, pero en todo caso yo tengo un reconocimiento en lo que me es dado próximo, no en geografías más distantes, ¿no? Que ya quisiera yo pensar que es lo mismo, ¿no? Pero que en la previsión de consideración del programa, en su inspiración desde el primer momento, que no nos hemos equivocado, lo confirma la transversalidad Sí. generacional de las personas que nos ven. Y que hace muy bueno esa frase que desde el primer momento cité yo de señoras y señores jóvenes de todas las edades. Sí. Porque esto... Y el lema con el que empezó el programa, la cultura puede ser divertida. Claro, la cultura es un asunto serio que puede ser divertido. Este es el leitmotiv del programa desde su inicio. Porque eso es lo que permite un poco el acceso de todo el mundo, no es un programa elitista. En efecto. Y por eso precisamente es transversal. No se necesita una titulación, ni una edad, ni una condición social para disfrutar del programa. De las últimas... en las últimas oportunidades, que siempre hay anécdotas muy variadas a pie de calle que son muy reconfortantes, pero Emilio y yo tuvimos una relativamente reciente en un lugar totalmente inesperado. Está pensando Emilio, ¿dónde? ¿Pero dónde? Pero inmediatamente se va a dar cuenta. Estábamos tomando nosotros, Emilio y yo, una copa de madrugada. Ay, sí. En un pub de aquí de Ferrol, no diré su nombre, en fin, pero en todo caso, y entre la gente variada que había alrededor, se acerca un chico, veinteañero, Veintitantos, sí. veinteañero, y además explicando
diría yo que con devoción, el haberse, que al fin se había dirigido a nosotros, porque ya alguna vez lo quiso haber hecho, son palabras de él naturalmente, y luego por otra parte, referido a circunstancias en las que inequívocamente seguía el programa. Sí, sí. Bueno, a Mira, mí... me pasó otra. Yo estaba el otro día comiendo porque tenía que quedarme en el instituto por la tarde a trabajar. Entonces, en vez de ir a casa a comer, me quedé en un bar de por allí cerca y estaba yo allí y un señor me mira y me dice, nos vemos este sábado. Y yo pensé, ¿y de qué conoceré yo a este hombre? ¿Quién será? ¿Será el padre de un alumno mío? Yo qué sé. Y me dice, en la televisión. Sí, A eso se refería. tal cual. Bueno, entonces, por eso digo la transversalidad. Yo puedo reconocer una anécdota a pie de calle de un chico que sin duda era el de menor edad, confesó tener 16 años, porque yo le pregunté, porque lo veía yo muy... O sea, podía ser uno de tus alumnos, naturalmente. Hombre, los míos, la verdad, son un poco pequeños para este programa. Pero de vez en cuando me dicen, sí, te vi en la tele, profesor, te vi en la tele. Lo que pasa es que no se quedan a... Sí, pero no, bueno, sí no. que a lo mejor 5 minutos sí que lo ven. Sí, pero este chico de 16 años me acompañó a pie de calle, repito, y me acompañó en un trayecto, en fin, respetable, hablándome con verdadero entusiasmo de todo esto. En cuanto a las personas de edad bien contraria, pues vaya desde aquí un recuerdo agradecidísimo. Digo recuerdo porque nos vimos precisamente a pie de calle y tuve ocasión de hablar con él en presencia de su esposa. Por otra parte, pues vaya un abrazo grande para Carlos Vidal, don Carlos Vidal, Miguel Carlos Vidal, uno de los poetas más completos y celebrados de España, quienes le conocen y quienes no tanto. Y que además me consta que sigue el programa y ya nos honra, ya me honra a mí, desde luego, que lo sigue de una manera regular y que tú no tuviste ocasión de conocerlo. Pero, en fin, sirva de referencia porque Carlos Vidal ya cumplió los 90 años. Sí. Y es todo lo contrario, un hombre de un refinamiento cultural extraordinario que te gustaría muchísimo conocer y compartir. Sí, son de las cosas que han quedado en el tintero. De hecho, el último día que nos vimos le dije, pero don Carlos, yo le llevo las cámaras a su casa, porque se mostraba él, ¿verdad?, poco propicio a venir, no por mí, no por nosotros, muy al contrario, sino porque me decía, yo no le intereso a nadie. Naturalmente, no tengo que decir que yo no comparto de ninguna manera, don Carlos, esa consideración. Bien lo sabe, bien lo sabe. Yo creo que otra clave del éxito, digamos así, del programa es la variedad de los temas. Es decir, hemos tratado cosas tan diversas sin duda. Es imposible que les gusten o que les interesen a todas estas cosas, pero también es difícil que no haya alguna que sí que te resulte interesante. Bueno, y ojo, que también los hay, confesamente, de que ven el programa el sábado y en la repetición del domingo. Esto también ocurre, ¿no? Los devotos. Sí, pero mira, devotos, yo tengo la impresión de que tiene que ver con un seguimiento de algo que les interesa y que quieren repetirlo por razón incluso conceptual, por razón de recreación de la, ¿no? Sí. Un saludo, en cualquier caso, a todos los crisolitas. Exactamente, así es. Mira, la figura del crisolista, me parece perfecta. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico. No tienes por qué saberlo. No, pues sí eres tú, ¿eh? ¡Ay, por Dios! Perdón, es que claro, es la emoción del momento. La emoción del último programa. Quiero decir. No estaba previsto, no es que yo lo hubiese querido. No, ahora es tiempo, ahora sí, para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y bien, una vez ya recuperado para la cordura, vamos a ver. Hoy
vamos a cerrar con la lectura de dos poemas. Uno, el primero, a cargo de Emilio, y el segundo, de mi cuenta, de lectura, ambos del autor del Gran Quevedo. Porque Don hay un Francisco- Quevedo pequeño ahora, no sé si lo sabes, un cantante de mucho éxito que se llama Ya. Quevedo. Yo sé que hay que Sí. insistir, por si tenemos una audiencia Sí. de menos de 30 años, en que este es el Gran Quevedo, Sí, el otro es pequeño. Sí, el pequeño Quevedo. sí, el Gran Quevedo. Don Francisco de Quevedo y Villegas, ya, en fin, subrayo yo, al que le contemplan, pues, 500 años a poco ya, Sí. Caballero de la Orden de Santiago y señor de la Torre de Juan Abad. Está bien, ¿verdad? Perfilado la presentación. Bueno, pues con este motivo te voy a pasar otra vez las gafas. Pues sí, ¿Eh? pero debe de haber quedado ya. Sí, sí, a ver. Cosa de sonetos, ¿verdad? Sí, creo que el tuyo sí es soneto. El mío es una epístola tal, pero el tuyo me parece recordar que sí, en todo caso. Sí, en efecto es. Bueno, pues cita por favor el título y ya lees el soneto, que todo está aquí, todo está aquí, ¿verdad? Advertencia a España de que ansí como se ha hecho señora de muchos, ansí será de tantos enemigos invidiada y perseguida y necesita de continua prevención por esa causa. Un godo que una cueva en la montaña guardó pudo cobrar las dos Castillas, del Betis y Genil las dos orillas, los herederos de tan grande hazaña. A Navarra te dio justicia y maña, y un casamiento en Aragón las sillas, con que a Sicilia y Nápoles humillas, y a quien Milán espléndida acompaña. Muerte infeliz en Portugal arbola tus castillos, Colón pasó los godos al ignorarlo cerca de esta bola. Y es más fácil, oh España, en muchos modos, que lo que a todos les quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos. Bueno, yo creo que por tener tienes actualidad, el texto, el magnífico soneto de Quevedo, y de mi parte me voy a hacer a las gafas, naturalmente, y voy a leer de la epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos, escrita a don Gaspar Guzmán, conde de Olivares, en su valimiento. Naturalmente, la epístola es larga, yo voy a leer los tres primeros tercetos, que son de la composición, ¿no? Y que dicen así, por demás muy conocidos, pero que son para mí una declaración de principios importante. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente, hoy sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio asegurado de que mayor poder le atemorice. Y bien, hicimos circular repetidamente el beso, que fue en cierto modo la inspiración de este programa de cierre y despedida. Sí, fue como el leitmotiv ese que se va repitiendo. En efecto. De tal manera que con el tal beso cerraremos, cierre y beso, realización. Bueno, pues naturalmente, muchas gracias Irene por tu presencia, por tu conversación. Déjeme que te voy a dar un beso. Vaya. Sin que sirva de precedente. Sin Pues para que no se lo des a Sin otras, que sirva de precedente, justo. En efecto, eso que visteis es un momento
del cierre del programa, del primer programa al que acudió mi hija Irene y a la única persona que ves en plató. Por eso lo concluyo de este modo. Se corresponde con la fecha 15 de enero, perdón, repetiré, 15 de febrero de 2020, que fue la primera vez que acudió Irene, mi hija, al programa, y hoy me cumple recordarlo como un guiño cómplice para ella y en realidad para todos ustedes, para todos vosotros. Es lo que se llama un beso extensivo En efecto, a la audiencia. en efecto, en efecto. Finaliza también aquí, claro, este último programa de Crisol de Cultura que cierra el ciclo iniciado con fecha 6 de mayo de 2017, igualmente sábado, como hoy mismo, 30 de septiembre de 2023. Importante, recordad que a partir del sábado 7 de octubre, a idéntica hora de las 9:30 de la noche y con la repetición al día siguiente, domingo, sobre las 7:30 de la tarde, se irán ofreciendo sucesivamente a lo largo de los meses redifusión de todos los programas anteriores de Crisol de Cultura, repito, incluyendo los escenificados, claro, en el plató anterior, por demás sumamente mayoritarios. Será una evocación interesante y ojalá además que provechosa. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, hoy más que nunca mi gratitud, nuestra común gratitud, entera y toda, por vuestra presencia fidel de cada semana durante todos estos años, vuestra actitud crítica y también, como no, por vuestra simpatía. Y la invitación, ya digo, a que podáis seguir este nuevo espacio de redifusiones semanales, sin duda también de sumo interés. Gracias, también muy sinceramente, gracias a todos y cada uno de los invitados que participaron todos estos años, algunos sobresalientes y todos notables. Muchas gracias a todos vosotros, ellas y ellos. Gracias y hasta siempre a todos los espectadores, a todos y cada uno de vosotros. Tal vez volvamos a vernos con remesas de nuevas grabaciones. Ah, y eso sí, no lo olvidéis. La cultura, lo dijo hace un momento Emilio, es un asunto serio que puede ser divertido. Leitmotiv de nuestro programa, ya lo sabéis. Rechazad imitaciones, allí por donde asomen. Huid de la mediocridad y de la impostura. Emilio, si nos levantamos, que la cámara nos enfoque. Tenemos que hacer una mención a realización. Sí, bueno, naturalmente mi gratitud, lo hablé hace un momento Sí. con Dani, el jefe de realización, un abrazo muy fuerte para él y mi gratitud, nuestra gratitud por el apoyo técnico de todos estos años. Y ahora sí, sí, nos podríamos poner de Una pie última reverencia. para decir, exactamente, para decir, queridas amigas, Venga. queridos amigos, lo que pasa es que no sé si la cámara nos va a recoger, porque si vemos que no, en ese caso, aquí estamos. Estamos ahí, Queridas en el amigas, plano- queridos amigos, plano abrazos americano. para todos y para cada uno. Besos naturalmente, besos naturalmente. Hasta siempre, Bueno, hasta siempre. hasta siempre.
been working by the light of